Fantasma de la calle Calabria es la tercera aventura de una serie de novelas de mi personaje Víctor Ros. Es un detective decimonónico que resuelve casos en pleno siglo XIX, una novela en la que él llega a Barcelona a investigar la desaparición de un industrial, Gerardo Borràs, que vive aquí, en la calle Calabria, que un buen día sube a su coche de caballos para trasladarse a la estación de Sants y cuando su cochero abre se ha volatilizado, literalmente. No se sabe qué ha pasado con este hombre hasta que reaparece un par de semanas después en la puerta de casa absolutamente ido, nos rige, le han torturado, lleva tierra por encima, un polvo amarillo que resulta ser azufre y en cuanto lo meten en casa el hombre es incapaz de hablar, no recuerda nada y ve símbolos sagrados, pierde la cabeza y empieza a echar espuma por la boca y sufre una especie de ataque. Entonces se deducen, como sucedía en aquella época, pues un poco imbuidos por la superstición, que este hombre ha estado en el infierno, se ha volatilizado, ha estado en el infierno, ha sufrido las penas del infierno y ha vuelto. Y para esto está mi detective Víctor Ros, que es un tipo racional que quiere demostrar dónde ha estado Gerardo Borràs. Cuando comencé a escribir esta serie, reparé en que en general todas las novelas policíacas están ambientadas en la época contemporánea. Si te paras a pensar, por ejemplo, en concreto en Barcelona, todo lo que se ha hecho de novela negra es de la Guerra Civil hasta la actualidad, tanto Montalbán como Ledesma, etc. Entonces me pareció interesante hibridar el género policíaco con el histórico. Cuando ambientas una novela en otra época, tienes que huir de dos extremos, que son el exceso de documentación que machaca al lector o quedarte corto porque no resulta verosímil la trama. Yo intento ambientar bien mis novelas y para ello pues yo ya tengo mis propios trucos, ¿no? Pero claro, ambientar bien una novela no es solo describir el entorno arquitectónico o la situación política, sino que tienes que intentar trasladar al lector ahí. Yo me gustaría tener una máquina del tiempo, no la tengo, entonces me fabrico estos viajes en el tiempo que son mis novelas.